Los principios de multiplexado. Actualmente, los fabricantes de vehículos usan el sistema multiplexado para habilitar los diferentes módulos de control para compartir información. El multiplexado posee la habilidad de usar un solo circuito para distribuir y compartir la información entre varios módulos de control a través del vehículo. Debido a que los datos son transmitidos a través de un solo circuito, se eliminan los arneses voluminosos. Un sistema de cableado multiplexado usa las conexiones del bus de datos que conectan cada módulo y permite el transporte de datos de un módulo a otro. Cada módulo puede transmitir y recibir códigos digitales sobre los enlaces del bus de datos. Cada computadora conectada al bus de datos es llamada nodo. La señal enviada de un sensor puede ir a cualquiera de los módulos y puede ser usada por los otros módulos. Antes del multiplexado, si la información del mismo dispositivo es necesitada por varios controladores, un cable de cada controlador necesita estar conectado en paralelo a ese sensor. Si la señal del sensor es análoga, los controladores necesitan un conversor análogo-digital para poder leer la información del sensor. Para usar el multiplexado, la necesidad de conductores separados del sensor de cada módulo es eliminada y el número de controladores es reducido. El código binario es enviado por una señal digital a los nodos. Los nodos usan este código para comunicar mensajes, internamente y con otros controladores. Un chip es usado para prevenir que los códigos se sobrepongan al permitir que se transmita un solo código a la vez. Cada mensaje digital es precedido por un código de identificación que establece su prioridad. Si dos módulos intentan enviar un mensaje al mismo tiempo, el mensaje con la prioridad mayor es transmitido primero. La mayor diferencia entre un sistema multiplexado y uno no multiplexado es la forma en la que la información es recopilada y procesada. En sistemas no multiplexados, la señal del sensor es enviada como una señal análoga a través de un cable dedicado a la computadora o computadoras. Los diferentes protocolos de comunicación multiplexado OBD2. Dentro de los diferentes protocolos de comunicación del OB2 se encuentra el protocolo ISO 9141, el cual es usado en marcas como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Piaggio, Porsche, Seat, Smart y Volvo, entre otros más. En la imagen nos muestra cómo se conecta nuestro puerto del OB2, en donde el pin 5 es el cable, bueno, es el pin que está identificado como el cable de tierra, el pin 7 está identificado como el cable de tensión de datos y el pin 16 es el que está identificado como el cable de voltaje positivo. Otro de los protocolos usados es el ISO 14230. Este es un protocolo estándar de la norma EOBD que es usado en marcas como Renault, Peugeot, Daewoo y descendientes de Opel, bueno, que son vendidos por General Motors. En este nos muestra la imagen en donde de igual forma los pines que se utilizan son el pin 5 que es identificado como el de tierra, el pin 7 y 15 que son los cables de transmisión de datos y el pin 16 que es el identificado como el cable de voltaje positivo. Protocolo SAE J1850 BPW es usado primordialmente por la marca General Motors, también por la marca Chrysler en modelos que son posteriores al año 2000. De igual forma, los pines que utilizamos o que marca la imagen es el pin número 2, que es el identificado como el cable de transmisión de datos, el pin 5 que es el pin de tierra y el pin 16 que es el de voltaje positivo. El protocolo SAE J1850PWM es un protocolo usado exclusivamente por vehículos Ford OBD2. Bueno, este protocolo nos habla acerca del pin 5, que es el identificado como tierra, el pin 16 de voltaje positivo y los pines 2 y 10 que son los de transmisión de datos. El protocolo ISO 1725 CAN-BUS se usó a principios desde 2003 y se usa en las marcas que son Ford con sus modelos Fiesta, EcoSport, Lobo, Explorer, la marca Chrysler con sus modelos Ram y Durango, General Motors con su modelo Malibu y Vectra y está también Murano, Saab, etc.
Este protocolo nos dice que el pin 5 es el identificado como tierra, el pin 16 como el de voltaje positivo, el pin 6 como el cable de transmisión de datos 6H y el pin 14 como el cable de transmisión de datos 14L. Las diferentes clases de comunicación. Los siguientes son ejemplos de cómo los mensajes de los databus son transmitidos. A pesar de que los protocolos están en su lugar, los fabricantes tienen cierta libertad para diseñar el sistema que desean usar. Los siguientes ejemplos explican el método común que es empleado. La operación de la clase A de sistemas de multiplexado. En los automóviles modernos existe un gran número de centralitas electrónicas que sirven para vigilar y controlar los distintos componentes del automóvil a través de una red de comunicaciones que está formada por buses. Estas centralitas intercambian mensajes entre sí y para diagnosticarlas se requiere la conexión de un dispositivo externo que puede ser un tester. Bueno, este es capaz de intercambiar datos con cada una de las centralitas para llevar acciones tales como leer sus memorias de averías o variar su configuración. Gracias al tester con el protocolo KWP 2000 se estandarizó la comunicación entre el tester y las centralitas, que esto es una necesidad o surgió a partir del hecho de que cada uno puede proceder de un proveedor distinto. La comunicación transcurre siguiendo un principio sencillo de pregunta-respuesta. El tester manda a la centralita una consulta y éste le responde. Dicha respuesta puede desde contener algún dato solicitado por el tester hasta ser un simple mensaje de acuse de recibido. Esto nos sirve para conocer si existe alguna avería, si existe algún mensaje que se necesita leer o información, dependiendo de lo que se necesite el usuario. La operación de la clase B de sistemas de multiplexado. El protocolo J1850 regula la clase B de redes de bus de datos. Como un ejemplo de este sistema, veremos al sistema de pulso de ancho variable de 10.4 kilobits por segundo que Chrysler usa. Este sistema es similar al bus de clase 2 de General Motors. Iniciando con los modelos de 1998, Chrysler empezó a desfasar los sistemas de bus de detección de colisiones de Chrysler y reemplazarlos con el nuevo sistema de bus de interfaz de comunicación programable. Como el sistema es similar a los de diferentes fabricantes, se usará como propósito de discusión. El sistema de interfaz de comunicación programable es de un solo cable, un bus de comunicación bidireccional. Cada módulo en el sistema provee su propio voltaje y tiene su propia resistencia terminal. El módulo del sistema de interfaz de comunicación programable está conectado en paralelo. Cuando un mensaje es enviado, un pulso de modulación de ancho variable o VPWM de voltaje entre 0 y 7.75 volts es usado para representar el bit 1 y el bit 0. La señal de voltaje no es una señal digital limpia. Más bien, el voltaje traza una forma trapezoidal porque es incrementado y disminuido de manera lenta para prevenir la inducción magnética. La longitud de tiempo del voltaje determina, ya sea alta o baja, si el valor del bit es 1 o 0. Un mensaje típico del sistema de interfaz de comunicación programable tendrá los siguientes elementos. Cabecera. 1 o 3 de los bytes de información conciernen al tipo, longitud, prioridad, módulo de llegada y módulo de salida. Bytes de datos. Es el mensaje que está siendo enviado. Este puede ser de hasta 8 bytes de longitud. Bytes de revisión cíclica redundante, o CRC. Detecta si el mensaje ha sido corrompido o si hay algún otro error. Bytes de respuesta en el cuerpo o in-frame response, IFR. Si el módulo que envía requiere un conocimiento o respuesta inmediata del módulo que recibe, será enviado con el mensaje. El protocolo de comunicación CAN. CAN o CAN Bus es la forma abreviada de Controller Area Network. Es un bus de comunicaciones serial para aplicaciones de control en tiempo real, con una velocidad de comunicación de hasta 1 megabit por segundo y tiene excelente capacidad de detección y aislamiento de errores. En sí es la mejor y más nueva tecnología para vehículos. Fue implementada desde el 2003 en marcas como Toyota, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, BMW y otros.
Del mismo modo que el OBD2 fue obligatorio para los vehículos desde el 96, el CAN bus es de instalación obligatoria a partir desde el 2008. Este sistema emplea dos cables en los cuales viajan dos señales exactamente iguales en amplitud y frecuencia, pero completamente inversas en voltaje. Los módulos, mediante estos dos impulsos, logran identificar el mensaje, pero también tiene opciones de mantener la red activa aunque falle uno de los dos cables de comunicación. Los dispositivos CAN envían datos a través de una red CAN en paquetes llamados marcos. Un marco de CAN consiste en las siguientes secciones. Marco CAN, que es una transmisión completa del CAN, es un arreglo de identificación. Los marcos también son referidos como mensajes. También se encuentra el bit SOF, que es Start of Frame, que indica el inicio de un mensaje con un bit dominante, que tiene una lógica 0. Luego está el arreglo de identificación, que es el que identifica el mensaje e indica la prioridad del mismo. El bit IDE, que es Identifier Extension, permite la diferenciación entre marcos estándar y extendidos. El bit RTR, que es el Remote Transmission Request, sirve para diferenciar un marco remoto de un marco de datos. El DLC, que es el Data Lake Code, indica el número de bits que contiene el campo de datos. El campo de datos, a su vez, es el que contiene de 0 a 8 bits de datos. La ranura ACK, que es ACK Acknowledgement, que es cualquier controlador de CAN que recibe mensajes correctamente y envía un bit de ACK al final del mensaje. El canal CAN es un pedazo individual de datos contenidos dentro del campo de datos del marco CAN. En sí, esos son los componentes de, de nuestra terminología de los dispositivos del CAN. De la misma forma, CAN proporcionó a los fabricantes de herramientas de diagnóstico una manera de acelerar las comunicaciones entre el vehículo y su herramienta, ya que el diagnóstico se ve muy beneficiado por la mayor velocidad de comunicación y que en un futuro les permitirá a través de su herramienta de escaneado ver datos casi en tiempo real, tal y como ahora ven datos de sensores con sus escáneres. El propósito y operación de las diferentes redes de buses de datos suplementales. Como ningún bus de datos puede manejar todos los requerimientos de una computadora controlada por operaciones en los vehículos actuales, se usan las redes de buses de datos suplementales. Las redes de buses de datos suplementales son redes de buses que están en el vehículo en adición a la red de bus principal. Por ejemplo, un vehículo puede tener la red CAN bus y una red de buses suplemental para manejar requerimientos específicos. Las siguientes secciones tratan de las redes de buses que pueden encontrarse en el vehículo. El sistema LIN. El sistema de comunicación LIN-Bus permite el intercambio de información entre diferentes unidades de mando que conforman un subsistema. Esta comunicación se establece con un protocolo más sencillo que el CAN y tiene un soporte monoalámbrico sin necesidad de apantallamiento que admite hasta 16 unidades esclavas y trabaja a 20 kilovatios. Estas características permiten reducir el coste con respecto a un sistema CAN, en aquellas situaciones en las que no sea imprescindible una velocidad de transmisión elevada. Los miembros del consorcio LIN y por lo tanto las marcas que son más probables de aplicarlas son Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes y Volvo. Las tareas de este consorcio consisten en establecer las especificaciones del protocolo LIN, el lenguaje del mismo y del API LIN. El origen del nombre son las iniciales de Local Interconnect Network y el cable suele tener color violeta y de 0.35 milímetros cuadrados de sección. El sistema de comunicación LIN-Bus, como ya lo hablamos anteriormente, permite el intercambio de información entre diferentes unidades de mando que conforman un subsistema. Están, por ejemplo, el sistema de alarma, la comunicación entre los mandos del volante y la unidad de mando de la columna de dirección, el climatizador y la turbina de aire, etc.
Entonces, aquí podemos observar un ejemplo de cómo está conectada desde nuestro CAN bus a nuestro sistema LIN a partir de una unidad maestra y unas unidades esclavas. En este caso, pues, tenemos dos ejemplos, que sería el climatizador y la unidad de techo corredizo. La primera tiene 4 unidades esclavas, que es la calefacción de parabrisas, la turbina y el calefactor adicional izquierdo y derecho. Y en la unidad maestra 2, o la de abajo, de nuestro techo corredizo, sería la unidad esclava, el motor del techo corredizo. En este caso tenemos el ejemplo con las unidades maestras, tanto ya puesta en contexto con el climatizador y la unidad del techo corredizo, pero abajo está el diagrama de cómo se componen, el mismo ejemplo de arriba. La información se transmite al igual que en otros sistemas multiplexados mediante impulsos eléctricos o bits, aplicados a un cable por el transceptor correspondiente. Estos impulsos están traducidos en ceros y unos y conforman los diferentes mensajes que tiene una estructura definida por el protocolo LIN. La velocidad de transmisión, esa sí está determinada por el software de las unidades de control y puede variar desde 1 a 20 kilobits por segundo. Para garantizar la seguridad en la transmisión de datos, a pesar de utilizar solo un cable y la posible presencia de interferencias parásitas, o sea que se metan señales a la señal que está enviando el sistema LIN, se aplican unas tolerancias en los valores de tensión, tanto en transmisión como en recepción. Están unas gráficas en donde podemos ver el nodo transmisor y el nodo receptor. Vemos cómo se comportan y tiene abajo unos niveles de transmisión que va al máximo del 20% y el mínimo del 80%, y los niveles de recepción que van desde el máximo 40% y el mínimo del 60%. En sistema LIN los mensajes se dividen en dos partes, que sería el encabezamiento y el contenido. El encabezamiento solo puede ser escrito por la unidad de mando maestra y el contenido puede estar escrito tanto por una unidad de mando maestra como una unidad esclava. El contenido es escrito por la unidad de mando maestra cuando en el mensaje se ordena a las unidades esclavas que utilicen los datos contenidos en la respuesta, que es transmitida por la propia unidad maestra. El contenido se puede dividir en la pausa de sincronización, que es la transmitida con valores dominantes, que es un espacio de 13 bits que indica claramente el inicio del mensaje. Después está la limitación de la sincronización, que tiene una longitud mínima de un bit recesivo. Luego se encuentra el campo de sincronización, que permite que todas las unidades de mando trabajen en forma simultánea y sincronizada, con el objetivo de que los mensajes tengan sentido al no producirse corrimientos de bits durante la lectura o escritura de los mensajes. Y por último está el campo de identificador, que son 8 bits, el cual indica el número de campos de datos que forman una respuesta, y lleva implícita la identificación del mensaje, que son 6 bits. Este campo también sirve para verificar la ausencia de errores en la transmisión de mensajes mediante la utilización de los dos últimos bits. Aquí podemos observar cómo es la señal de nuestro protocolo LIN, en donde se diferencia el encabezado, que es el inicio del mensaje, y nuestro contenido. También se muestra dónde está la pausa de sincronización, la limitación de la sincronización, el campo de la sincronización y el campo del identificador. El sistema MOST. El sistema de bus de datos de cooperación MOST, Media Oriented System Transport, o transporte de sistemas orientados a media, en español, está basado en estándares establecidos por esfuerzos cooperativos entre fabricantes de automóviles, proveedores y programadores de software. El resultado es un sistema de datos que está diseñado especialmente para la transmisión de datos de audio y video. El bus MOST usa la fibra óptica para transmitir datos a una velocidad de hasta 25 megabits por segundo. La fibra óptica usa ondas de luz para transmitir los datos sin los efectos de la interferencia electromagnética o de radiofrecuencia. En el pasado, video y audio eran transmitidos como señales análogas. Gracias al que el sistema MOST usa un bus de datos de fibra óptica, la comunicación de datos es digital. Los módulos en un bus de datos MOST usan LED, fotodiodos y un transceptor MOST para comunicar con señales de luz. El LED y el fotodiodo son partes del transceptor de fibra óptica.
El fotodiodo cambia las señales de luz en voltaje, que es entonces transmitido al transceptor MOST. El LED es usado para convertir la señal de voltaje del transceptor MOST en señales de luz. La conversión de luz en señales de voltaje en el fotodiodo es por medio de someter a la unión P-N del fotodiodo con luz. Cuando la unión es penetrada con luz, la energía es transmitida de los electrones libres a los huecos. Los electrones y huecos pasan a través de la unión en proporción directa a la cantidad de la luz. El fotodiodo es conectado en serie con un resistor. Como el voltaje a través del fotodiodo incrementa, la pérdida de voltaje a través del resistor también incrementa. Como la pérdida de voltaje cambia con la intensidad de la luz, las señales de luz son cambiadas a señales de voltaje. El microprocesador ordena al transceptor MOST a enviar mensajes al transceptor de fibra óptica como señales de voltaje. También, el transceptor MOST envía señales de voltaje desde el transceptor de fibra óptica al microprocesador. Los módulos están conectados en forma de anillo por medio de cable de fibra óptica. Los mensajes se envían en una sola dirección, el cual empieza en el módulo maestro, pero no siempre. El módulo maestro envía el mensaje en el bus de datos con un ciclo de frecuencia de 44.1 kHz. Esta frecuencia corresponde a la frecuencia del equipo digital de audio y video. Un mensaje que es originado por un módulo es enviado al siguiente en el anillo. Ese módulo envía un mensaje al siguiente y así continúa hasta que el módulo del cual surgió el mensaje reciba el mismo mensaje. En este momento se cierra el anillo y el mensaje ya no es transmitido. Si un módulo recibe el mensaje que no necesita, el mensaje es enviado a través del transceptor MOST y de regreso al transceptor de fibra óptica sin ser transmitido al microprocesador. Si el MOST es apagado o entra a invernar, puede ser despertado por el interruptor de encendido o por un módulo de entrada. Cuando una entrada es recibida, el módulo maestro enviará un mensaje de despierta a todos los módulos del anillo. El cable de fibra óptica se construye con varias capas. El núcleo consiste en un polímero metacrilato. La luz viaja a través del núcleo del cable en base al principio de reflexión total, la cual sucede cuando la onda de luz golpea una capa que está entre un material denso y uno delgado. El núcleo del cable es cubierto con una capa óptica transparente reflectante. El núcleo es el material denso y la cubierta es el material delgado. La cubierta del cable está hecha de poliamida y protege el núcleo de la luz exterior. Una capa externa es de color para identificar fácilmente al cable, pero también lo protege del daño y de las altas temperaturas. Sistema Bluetooth. Las especificaciones del Bluetooth definen un canal de comunicación a un máximo de 720 kilobits por segundo, que sería un megabit por segundo de capacidad bruta, con un rango óptimo de 10 metros, opcionalmente a 100 metros con repetidores. Opera en la frecuencia de radio de 2.4 a 2.48 GHz, con amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en full duplex, con un máximo de 1600 saltos por segundo. Los saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 1 MHz, que esto permite dar seguridad y robustez a lo que vamos a mandar. La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 decibeles milivatio o 1 miliwatt, mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 decibeles milivatio, o sea entre 100 miliwatts y 1 watt. Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una solución que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De esta manera se logró crear una solución de 9 por 9 milímetros y que consume aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común. El protocolo de banda base, o sea, canales simples por línea, combina conmutaciones de circuitos y paquetes, esto para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden. Los slots pueden ser reservados por paquetes síncronos, empleados un salto diferente de señal para cada paquete. La conmutación de circuitos puede ser asíncrona o síncrona. Cada canal permite soportar 3 canales de datos síncronos, que sería voz, o un canal de datos síncrono y otro asíncrono. Cada canal de voz puede soportar una tasa de transferencia de 64 kilobits por segundo en sentido, lo cual es suficiente para la transmisión de voz. Se compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: un dispositivo de radio, que es el encargado de modular y transmitir la señal,
y un controlador digital, que es el que está compuesto por una CPU, un procesador de señales digitales, o DSP, que es Digital Signal Processor, llamado Link Controller o controlador de enlace, y de las interfaces con el dispositivo anfitrión. Aquí podemos observar cómo es un módulo Bluetooth en el cual, pues, en las conexiones se muestra dónde está el VCC, que es nuestro voltaje de entrada, el GND, que es nuestra tierra, RX y TX, que serían para nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Es importante que conocer que estos módulos están aplicados en el vehículo, en el sistema de infoentretenimiento, ya sea en el radio, para controlar señales con nuestra voz, etcétera.